Buenas tardes, mi nombre es Marisol Bocanegra, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 22027391. El presente video corresponde al reto número 2, denominado La Jurisprudencia, del módulo Juicio de Amparo 1 de la licenciatura en Derecho. Mi asesor educativo es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento, y la fecha en que estoy elaborando el video es el miércoles 12 de junio de 2024. Para el desarrollo de la actividad se nos solicita estudiar 3 jurisprudencias, a efecto de responder algunos planteamientos. A continuación, comparto el primer caso que analicé, cuyo contenido es facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Planteamiento número 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En el caso número 1, el método de integración para crear dicha jurisprudencia fue por reiteración. Esto lo concluimos debido a que la característica de esta forma de integrar jurisprudencia es cuando un mismo criterio se reitera o repite en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en sesiones diferentes. En este caso, aquí en la parte final vemos que efectivamente este criterio se repitió en 5 sentencias previas sin interrupción, por lo que emanó la presente jurisprudencia que emitió la primera sala. Planteamiento número 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93/2013 de la primera sala décima época fuera sustituida por la jurisprudencia 78/2018 de la primera sala décima época. En este caso, el planteamiento nos expone que una jurisprudencia fue sustituida por otra. De ello deriva que es una jurisprudencia por contradicción de criterios. Y a continuación, comparto pantalla del caso para su análisis. En este caso, la contradicción de tesis 97/2013, en resumen establecía que en materia penal, el auto que ordena la citación del imputado a la celebración de la audiencia de formulación de la imputación, como forma de conducción al proceso, eventualmente podría derivar en su aprehensión, siendo este un acto que indirectamente afecta su libertad, por lo que en contra de ese auto procede el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, la tesis 78/2018, emitida por la primera sala, sustituyó a la anterior, utilizando el razonamiento que en el sistema de justicia penal acusatorio oral, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Para resolver la contradicción de tesis de la cual derivó la jurisprudencia ahora sustituida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó las legislaciones adjetivas penales de las entidades federativas de Chihuahua y Durango y realizado un nuevo análisis, la regulación a esa audiencia inicial en las legislaciones locales de Chihuahua y Durango son semejantes a las que previene el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y además, analizando lo que establecen las fracciones, primera, citatorio al imputado para la audiencia inicial. De aquí deriva que la citación a la audiencia inicial para que al investigado se le formule imputación en su contra, simplemente es una comunicación que a petición del Ministerio Público realiza el juez para desarrollar una audiencia donde al investigado se le puede o no vincular a proceso, y en su caso a una medida cautelar. Esta citación, por sí sola, no es un acto que atente contra su libertad personal. Ahora, analizando la fracción segunda, orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado, que habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Esto es, conforme lo establece la jurisprudencia analizada, un acto futuro de realización incierta, porque está condicionado a que el citado no asista, sin justificación,
y el representante social, a través del uso de la fuerza pública, puede ordenar su comparecencia. Igualmente, este auto de comunicación no incide en la libertad personal del investigado. Por tales razonamientos, se llegó a la conclusión que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, pues es un acto judicial que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme lo establece el artículo 107, que rige los lineamientos de procedencia del amparo indirecto, concretamente en su fracción cuarta, contra actos de tribunales, en este caso, judiciales. Planteamiento número 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. El caso 1 y 3 fueron publicados en la novena época. De acuerdo con Fuentes Valle, 2024, esta época comprende publicaciones del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. Se publicó mensualmente, integrando un tomo cada semestre. Se componía de 3 partes, las que a su vez se subdividían en secciones y apartados, en los cuales el material se clasifica en atención, tanto a la instancia de la que proviene como a su carácter. La primera contiene las tesis, ejecutorias y votos del Pleno y de las salas de la Suprema Corte, así como las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. La segunda, las tesis y ejecutorias correspondientes a los tribunales colegiados de circuito. Y la tercera, los acuerdos de observancia general, lineamientos, listas, reglamentos, informes y otros documentos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura Federal, o de manera conjunta por estos dos órganos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su caso. Y el caso número 2 fue publicado en la 10ª época, que según refiere Fuentes Valle 2024, comprende publicaciones del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. Inició con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los tribunales colegiados de circuito. Planteamiento número 4. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En este caso, la jurisprudencia analizada fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en términos de lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Es decir, que es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados, así como los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Planteamiento número 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto de los votos que deben emitirse para su aprobación. En el artículo 223 de la Ley de Amparo, vigente, se establece que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. En este caso, como podemos ver en la imagen, fueron 5 los votos emitidos para su aprobación, por lo que cumple con el requisito establecido en el ordenamiento citado. Conclusión. Derivado de los casos que hemos analizado, es evidente que la jurisprudencia es una fuente de derecho, pues tiene la capacidad de crearlo mediante la interpretación que realiza de las normas jurídicas. La jurisprudencia analiza la forma en que se aplican las normas y unifica esos criterios, lo que brinda seguridad jurídica, pues respalda y da fuerza argumentativa, herramienta fundamental para el ejercicio de un profesional del derecho. Las leyes evolucionan conforme a las necesidades sociales, pero debe aplicarse de forma equitativa. La jurisprudencia, por medio de la interpretación de su aplicación a través de diversas épocas, las mantiene en el tiempo
y así también brinda a los jueces la herramienta necesaria para impartir la justicia de forma congruente y actual. Por ejemplo, el caso número 2 que analizamos trata de una jurisprudencia que fue sustituida por una nueva. En la anterior, un auto que ordena citar audiencia inicial suponía un acto que indirectamente afectaba la libertad del investigado, pues en caso de darse una orden de aprehensión para su presentación, procedía un amparo indirecto contra ese auto. Sin embargo, una vez analizada esa interpretación y con los razonamientos que vimos en el desarrollo del presente trabajo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia que sustituye a la anterior, y de esa manera la ley se interpreta de forma totalmente distinta, pues ahora, tomando en cuenta esos criterios, en el mismo supuesto, un amparo indirecto es improcedente. Esto es porque se perfecciona su interpretación, mediante un análisis a fondo por expertos del derecho, que conforme a los lineamientos legales para su aplicación la argumentan y fundamentan. Así, la jurisprudencia continúa sentando precedentes jurídicos a través del tiempo. Por último, comparto mis referencias y agradezco su atención al desarrollo del presente trabajo, reiterándome a sus órdenes. Mi nombre, Marisol Bocanegra. Gracias.